colegas, directivos, conferencistas y a todos los participantes a este magno evento, cuyo lema es Ingeniería Química para la Vida. Soy el ingeniero Remigio Máximo López Daga, soy miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Química 2019-2021 del Colegio de Ingenieros del Perú. Nos complacemos en presentar, pues, al ingeniero Guido Arroyo. Actualmente vamos a hacer lectura de su hoja de vida. El ingeniero Guido Arroyo Pauca es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se ha especializado en geología del uranio en el Comisariato de Energía Atómica de Francia. Cuenta con estudios de posgrado en geología económica en Nancy, Francia, especializado en hidrología isotópica en Austria por las Naciones Unidas. Trabajó en el IPEN más de 22 años hasta ocupar el cargo del director de materias primas químicas del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN. Es uno de los grandes descubridores del distrito uranífero de Macusane, Puno. Ha realizado trabajos de exploraciones por vetas de cobre, oro, plomo, plata, zinc, uranio y carbón en varias compañías mineras del Perú y en el extranjero. Actualmente se desempeña como asesor en exploraciones en la minería peruana. Asimismo, es asesor de varias empresas y del IPEN. Con ustedes, pues, es un gusto de presentarnos al ingeniero Guido Arroyo Pauca con el tema Situación actual de la energía nuclear en el mundo. Bienvenido, ingeniero Arroyo. Adelante con su exposición. Muy buenas tardes. En principio, felicitar al capítulo de Ingeniería Química por su aniversario. La presentación. Y a su vez, agradecer al capítulo de Ingeniería Química para hacer la siguiente presentación, la situación de energía nuclear en el mundo. Muy bien, en la naturaleza existen 3 elementos radioactivos. Uno de ellos es el potasio 40, que vía 2 desintegraciones llega a 2 isótopos, 2 átomos estables, el argón 40 y el calcio 40. El otro elemento es el uranio, que el uranio igual se desintegra espontáneamente y cuyo elemento final es el plomo. El tercer elemento es el torio. Dice no. El torio. También como elemento final tenemos el plomo. El plomo es un elemento estable, en tanto que el potasio, el uranio y el torio son elementos inestables. En este caso, el potasio 40. El combustible que se emplean en las centrales nucleares es el uranio. Pero el uranio tiene 3 isótopos, de los cuales los más importantes los hemos visto. El uranio 238, que tiene una participación en la naturaleza de 99.28%, el uranio 235, 0.71%, y el uranio 234, que es 0.085%. En los reactores nucleares se usa el elemento combustible que es el uranio 235, que es el más fisionable, o sea, el que se descompone, se desintegra mucho más fácilmente. Y en los reactores se pueden elevar fácilmente hasta 3%. Hay reactores que funcionan con menos y reactores que funcionan con más, enriquecidos en uranio 232. Muy bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos? El uranio, como hemos observado, se desintegra en forma natural, liberando energía. Esta es la energía que se aprovecha en las centrales o reactores nucleares para producir energía eléctrica. A nivel mundial, aproximadamente el 10% de esta energía es de origen nuclear. Por lo tanto, a manera de conclusión, el uranio
Por lo tanto, es un recurso energético muy importante. Acá tenemos la participación, digamos, la matriz energética mundial. Veamos, el carbón tiene una gran participación, 38%. Le sigue el gas con 32%, el hidráulico o hidroelectricidad 16%, el nuclear 10.1%, las energías renovables, solar, viento, geotermal, mareas, el 7,2%, el petróleo 2,9% y otras como por ejemplo la biomasa 2,7%. Acá es importante señalar la producción, los emisores de CO2. Como observamos, el carbón y el gas participan mucho en lo que es emisión. Acá es la emisión de CO2 en gramos equivalentes por kilowatt hora. El carbón está en un orden de más de 800 gramos por kilowatt hora y el gas cerca de 500. Por lo tanto, tenemos que ambos hacen más de 1,3 kg de CO2 equivalente, o sea, producen CO2 equivalente. La biomasa es otro que también produce más de 200 ppm, pero por su participación realmente básicamente es negligible. Tenemos todo lo que son las energías no convencionales, donde está también la hidráulica, el viento, la solar, etcétera, la geotermal, donde básicamente tenemos menos del 20 y 10 gramos de CO2 por kilowatt hora. Esto es importante, como lo vamos a ver posteriormente. Acá tenemos un plano, un mapa del mundo, con la distribución de todos los países que tienen reactores nucleares. Acá gráficamente vemos que hay una concentración bien fuerte en Estados Unidos, en Europa, el sureste asiático, que es básicamente Japón, Corea, etc. Y en Latinoamérica tenemos Argentina, Brasil y México. Los círculos rojos representan centrales que tienen más de 40 años y los blancos, o gris claro, son los que representan menos de 40 años. Actualmente el promedio se estima entre 27 a 29 años como edad promedio de los reactores. Como sabemos, estas son estadísticas, olvidé mencionar, estas son estadísticas que son importantes, por eso a eso nos referimos, que del año 2018, donde hay 442 reactores y producen 392.7 gigawatts eléctricos. Esta es la historia de la evolución de la energía nuclear en el mundo. Básicamente empezamos en la década del 50, donde los primeros reactores empiezan en Estados Unidos, y esta es su distribución. América del Norte tiene una gran proporción, América Latina, acá está Estados Unidos y Canadá, obviamente. América Latina está México, Argentina y Brasil. Muy poco, tenemos 4, 5 reactores. Europa, esta es la Comunidad Económica Europea, básicamente, ahora está donde se incluye actualmente Inglaterra. Esta es la Europa del Este, que es todos los ex países de la Unión Soviética, de la URSS. África, básicamente representa los reactores que existen en Sudáfrica. Asia, que esto es básicamente un poco lo que es la India. Y acá en la Asia Este está todo lo que es Japón, China, Corea, como observamos, se observa, hay una gran difusión. Estos son los reactores que tenemos actualmente en operación. En realidad, estas cifras están cambiando, como veremos luego. Tenemos 442 reactores que producen 392.731 megawatts. Hay 52 en construcción. Estas cifras se van moviendo, como veremos.
Y esta es la capacidad que estos 52 reactores van a producir. Y este es el consumo de uranio en el 2020. Esto es lo mismo donde observamos de una manera gráfica los reactores en operación que están en rojo, y observamos obviamente que Estados Unidos es el que tiene el mayor número de centrales nucleares, le sigue Francia, luego China, y luego continúa Rusia, Japón, Corea del Sur, la India, etc. En azul están los reactores que están en construcción. Quien tiene más reactores en construcción, como se observa, es China. Y después le sigue la India. Y luego el resto de países que están entre 2, 3, 1 reactores, y hay otros que, como Canadá, que solamente tiene propuestos, hay planificados y propuestos, ¿no? Estos son los que están actualmente en construcción, los planificados son los que pronto pueden incorporarse o se podrán incorporar una vez a la fase de construcción. Y los propuestos es la expectativa que tiene cada país en poder seguir utilizando el uranio como productor de energía eléctrica. Acá tenemos el detalle de todos los países con toda su producción en terawatts hora. Esta es la generación por países del año 2018. Esta es la matriz energética del Perú. En el 2018, el Perú ha generado 4.839 gigawatts eléctricos. Y tenemos, ¿cuáles son las fuentes? La hidroelectricidad, la hidráulica son 56%, el gas natural 36%, el diésel y carbón básicamente es 2.8, muy bajo. Y acá están las energías no renovables, eólica, solar, bueno, el bagazo, que es 0.07 básicamente despreciable también. Esta es nuestra matriz energética. Visto esto, vamos a hacer una selección, se ha hecho una selección de varios países en las cuales el ancho está en función de su producción energética. Dicho sea de paso, puede ser producción o consumo. A esta escala, básicamente, tanto Chile y Perú estarían del grosor de una tela de araña. Obviamente, para efectos ilustrativos, se le ha aumentado de grosor. Fíjense, 5,9 terawatts, 4.8 terawatts frente a 6.000 terawatts en China. Básicamente esto es muy delgado. ¿Qué es lo que observamos en principio? La matriz energética de China es principalmente el carbón. Observen acá, el 70% es energía producida por carbón. De allí que, si recordamos, ellos son los que tienen más reactores en construcción propuestos y planificados. El objetivo, obviamente, de esto es bajar la producción de energía eléctrica del carbón. O sea, China también, no olvidemos, es uno de los firmados que se ha juntado, digamos, se ha unido al sistema de medio ambiente para evitar la producción de gas invernadero. Otro que tiene gran producción energética en base al carbón, o sea, energías fósiles, ¿no?, es Corea. Le sigue Australia, tenemos Japón, Estados Unidos, Rusia, y ustedes vean de que estos, evidentemente, el uso del carbón es el que básicamente va a encarecer el sistema de precios, como lo vamos a ver ahora. Aquí en esta gráfica, ¿qué tenemos? La población por cada país. En función, todo esto es la producción eléctrica, y acá tenemos la población. El más poblado, como conocemos, es China, le sigue la India. Acá en este gráfico observamos
Estados Unidos, Rusia, etcétera. ¿Qué es lo que observamos acá? Básicamente hay una correlación directa entre población y producción energética. Si observamos el Perú, nosotros tenemos más de 30 millones de habitantes, pero con una producción menor, de 4.8. Ojo, ¿esto qué nos indica? De que tenemos una capacidad, vamos a decir, insatisfecha. O sea, nos falta energía. Si usamos estas dos variables, acá, utilizando la misma producción, tendríamos que reducir la población, lo cual obviamente no es factible. Teniendo la población, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aumentar nuestra capacidad energética. Dicho esto, básicamente tendríamos que nosotros básicamente estar como mínimo en 9 terawatts para poder tener un mejor consumo, y esto lo vamos a ver en el consumo per cápita. Veamos ahora cómo nos va con los precios. Este es el costo de centavos de dólar por kilowatt. Aquí observamos, China es digamos, el más barato, pero aquí hay que ver que tanto China y un poco Rusia tienen una economía un poco planificadas, principalmente China. Los países, digamos, con economía libre, digamos, Estados Unidos, Japón, que es uno de los más caros, Chile también, Reino Unido, Australia, a pesar de que su precio es alto, pero veamos, acá sí hay una relación en función al combustible. Los que consumen energía fósil, obviamente sus costos van a ser altos. Caso de Japón, caso de Corea, el mismo caso de Estados Unidos, Rusia. Entonces, en la componente de quemar combustibles fósiles, obviamente va a encarecer, y esto lo vamos a ver luego en una tabla que se ha preparado. Ahora veamos en función al consumo. Este es el consumo, perdón, no es el consumo, este es el PBI per cápita. Fíjese, China tiene 9.000, el Perú por comparación tenemos 6.000, Rusia tiene 11.000 dólares, 11.290, 300. Uno de los países que tiene un mejor ingreso per cápita es Estados Unidos, Australia, sigue el Reino Unido, Canadá. Aquí vemos que obviamente nuestro índice económico tampoco no nos ayuda. Si nos comparamos con nuestro vecino Chile, obviamente tenemos acá un desfase económico. En 1.000 de kilowatts hora. Tenemos China con 3.900, Estados Unidos con 12.900, Rusia con 6.600, Japón con 7.800, Canadá con 15.600 básicamente, Australia con 10.011, y vean ustedes acá otra vez el mismo efecto que vimos en la producción energética. Tenemos un consumo per cápita de 1.300 kilowatts por persona. Otra vez estamos en la misma situación. Tenemos dos comparativos, uno que es en función a los habitantes y otro en función al consumo per cápita, donde tenemos un déficit de energía. Esto quiere decir que las autoridades se deben de plantear en comenzar a incrementar nuestra frontera eléctrica. Tenemos capacidad para ello. Muy bien, ahora pasemos a ver qué es lo que pasa con el uranio en función a la producción, que está en amarillo, al consumo, que está en rojo, y al precio del uranio, que está en celeste. Como ya observamos anteriormente, en la época de la década del 50,
hasta el 85 aproximadamente, se tiene la época de emergencia, donde aumentan la gran construcción de centrales nucleares, perdón, el consumo, por lo tanto, también se incrementa, y la producción, idem. Ojo que acá vemos que hay una sobreproducción. Esta sobreproducción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alimentar principalmente dos cosas: los stocks estratégicos de las compañías y los stocks estratégicos de los países. En muchos casos ambos son iguales, en otros casos no, porque son compañías privadas. Pero a partir del 90 aproximadamente, la curva de producción desciende, en tanto que la del consumo va ligeramente, se va estableciendo, digamos, o estandarizándose. Y es acá, en esta área, donde básicamente todos estos stocks comienzan a ser consumidos. No todos, evidentemente, no todo el 100%, pero ya acá sirve para paliar todo este déficit que se generó entre el 90 y, digamos, el 2015, ¿no? Por poner una fecha en ese sentido. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un periodo de quietud entre el 85, 2002, 2003, y básicamente va a reflejar lo que estábamos comentando, esta zona donde se cruzan estas dos líneas de consumo y producción. Y por último, tenemos en los años el nuevo renacimiento, por decirlo así, porque acá nuevamente se empiezan a planificar y a construir, y ya vemos ahora los resultados, comienzan a entrar nuevos reactores en producción. Se incrementa por lo tanto, se incrementa la exploración y estos nuevos reactores, y tenemos que en junio del 2007 se llegó a un pico máximo de $138 la libra de U3O8. Vamos a ver algunas cosas ahora particulares. En el mundo han habido 3 accidentes o catástrofes nucleares. El primero fue de Three Mile Island, en Estados Unidos, el 28 de marzo de 1979. Este fue en base a un error humano. Hubo fusión del núcleo, y esto originó una catástrofe, obviamente. No hubo explosión de la central nuclear, fue controlada, pero esto originó de que se comiencen a revisar todo lo que significan los estándares de seguridad, a revisar todo lo que son las instalaciones nucleares y cambiar muchos de los estándares en seguridad. En el 86 viene la otra catástrofe, que es Chernóbil en Rusia, el 26 de abril. Aquí sí fue un error fatal, otro error humano, pero este sí fue más fatal porque hizo explosión y se creó una gran nube radioactiva en el norte de Europa. Hubieron muertos directos acá. Luego de esto viene Fukushima en el 2011, el 11 de marzo, pero acá este accidente ya no es producido por la mano del hombre. Este es producto de un sismo. Aquí hubo un gran sismo en el Japón, y para que se vea, las centrales nucleares tienen un alto estándar en la construcción. El sismo no afectó el centro nuclear, no hubo ningún problema. El problema fue otro, el problema no, digamos, fue consecuencia del sismo.
fue, por un lado, el tsunami que se generó, fue el que destruyó básicamente el circuito de refrigeración del uranio. Al destruir el circuito de refrigeración del uranio es que origina el calentamiento del núcleo. Y eso es por un lado. El otro fue de que debido al sismo hubo un corte de energía, que era una energía externa, la que proveía de energía a los circuitos de enfriamiento. Entonces hubo la conjunción de dos cosas, pero fue principalmente el tsunami. Esto también fue controlado y esto originó en el Japón que todas las centrales nucleares se paren y se comenzaron a entrar en revisión y evaluación. Básicamente ya después, a partir del 2015, comienzan a entrar en operación una vez de que la Comisión Japonesa de Energía Nuclear les da el OK para que sigan operando. Esto es en cuanto a accidentes en centrales nucleares. Pero las minas tampoco estuvieron al margen de estos accidentes. Tenemos que en la mina Olympic Dam, que es una mina de cobre, en el 2001, el 21 de octubre, hubo un incendio en la planta de tratamiento. Pero la planta de cobre no tuvo ningún problema. Solamente fue la planta, tenían dos plantas, esta es la planta de uranio. En el 2003, en abril, el 6 de abril, la mina MacArthur se inunda, hubo una inundación. Otro accidente en las minas fue el de Cigar Lake. Cuando estaban en el proyecto de Cigar Lake, en el 2006, el 5 de abril, hubo una inundación y en el mismo 5 de abril, el 22 de octubre, también hubo una segunda inundación. Ya pasamos ahora al este siglo, y acá la compañía Kazatomprom, que está en Kazajstán, en enero del 2017, recorta su producción en 10%, y en diciembre recorta nuevamente su producción al 20%. Pero esos no son los únicos recortes. Cameco, que es uno de los grandes productores de uranio también en el mundo, en Canadá, en el 2017, el 8 de noviembre, suspende por 10 meses su operación. En el 2018, el 25 de julio, suspende indefinidamente. Y ya sabemos que después, ¿qué es lo que viene? Vino ya el efecto COVID. Cameco, en su proyecto de Cigar Lake, la mina de Cigar Lake, en el 20 hace su primera disrupción, o sea, paraliza su producción. Y aquí ya tenemos el efecto COVID, donde la mayor parte de minas en uranio fueron paralizadas, igual que la producción en el Perú, por ejemplo, ¿no? Ahora la mayor parte de minas fueron también paralizadas y poco a poco restablecidas. Aquí no hubo mucho problema debido a estos stocks que estábamos comentando anteriormente. Estos stocks estratégicos no permitieron de que haya un bache en la producción de energía eléctrica tomando como base el uranio. Por último, tenemos otro elemento que debemos tomar en cuenta muy bien, el cambio climático. Han habido un sinnúmero de reuniones, siendo lo más importante la cumbre de Río del 92, que fue la cumbre de la Tierra, donde se establecen pautas para el control
del calentamiento terrestre. Pero es en Kioto, en el 1997, donde ya se propone hacer una reducción de los gases invernaderos. Pero recién es en el 2015, en el Acuerdo de París, donde ya se ponen se hace el acuerdo mundial para cambiar la matriz energética mundial, esto es decir, poner en práctica la reducción de las emisiones de los gases invernaderos. Muy bien, habíamos visto ya los costos de energía, que los tenemos visualizados ahora acá en sistema de barras, y acá tenemos, como había dicho antes, estos son los costos en función a la fuente. Seguimos obviamente con centavos de dólar. El hidráulico es uno de los más baratos, 3.91. Esta es una estadística entre 2015 a 2017. No tengo el costo de geotermal, no pude conseguir, así que no lo he consignado. Pero tenemos el hidráulico 3.91, el nuclear 7.75, las plantas de carbón 10.15, el petróleo 25.56, el gas 5.70 básicamente, el solar 4.57, el viento 4.98, la biomasa 9.22, ya vimos que esto es muy despreciable, y estos son los emisores, principales emisores en el mundo de CO2. China produce el 28%, participa en el 28% de emisión de CO2, USA el 16% en buena cuenta, la India 6%, si sumamos acá, fíjense, ya tenemos el 43%, básicamente con la India tenemos cerca del 50% de emisores de CO2. Esto es donde incide el Acuerdo de París, en hacer una reducción en los emisores de CO2. Esto es importante porque fíjense, los países que más consumen, producen energía, como lo comentábamos antes, son también los que más contaminan o emiten gas invernadero a la atmósfera. Veamos cómo es el mercado del uranio. En el mercado del uranio tenemos dos sistemas, el spot price y los contratos spot, que son, digamos, libres y espontáneos, por decirlo así, y los de largo plazo. El spot básicamente se comercializan pequeñas cantidades. Muchas de estas pequeñas cantidades que se liberan básicamente son, hasta cierto punto, son preacuerdos entre compañías productoras y compañías que consumen, o sea, compañías energéticas. Pero los reactores, el combustible nuclear, todo esto se comercializa en términos a largo plazo. Veamos aquí. Esto es básicamente en los últimos, desde el 2003, donde a partir del 2007 se ve que efectivamente ya hay una gran ruptura, ¿no? El largo plazo supera ampliamente al precio spot. Y veamos cómo los tenemos actualmente, desde el 16 al 20. Aquí observamos que hay poca diferencia, pero obviamente los contratos a largo plazo son los que se establecen para fijar los precios de los combustibles a largo plazo de las centrales nucleares. En este sentido, cabría hacer el siguiente comentario. Básicamente, digamos, por decirlo así de alguna forma, en la práctica es central nuclear que se tiene básicamente un yacimiento a su costado. Quiere decir que básicamente
su producción, o mejor dicho, su consumo de combustible está asegurado. Los contratos se van negociando y justamente por eso se llaman a largo plazo. Volvamos a lo que es la proyección en reactores. Ya vimos que habían 442, hay 52, pero veamos acá, por ejemplo, el año pasado, salieron de operación 2 centrales nucleares en Francia, las Fessenheim. Lo vamos a ver en una ilustración luego. Entonces esto sería 440, pero acá también se pusieron 2 centrales. El año pasado una central fue en China y este año, en enero, ha entrado una central hindú, con tecnología hindú propia. Entonces, aquí ya no serían 52, sino 50, y acá no serían primero 42, otra vez a 40 y otra vez a 442. Los planificados continúan, y este es el consumo de uranio en el 2020. Veamos cuál es la proyección hacia el futuro. Esta es una proyección hecha por U/C Uranium Market. Este es el primer trimestre del 2020. Esta es la demanda cubierta. Básicamente entre el 20 y 35. Esta demanda está cubierta. Pero fíjense, la demanda no cubierta comienza a crecer y se va incrementando en función avance el tiempo. Este es un escenario. El otro escenario es producido por la World Nuclear Association, y veamos lo siguiente. Esta es la demanda cubierta, y esta es la proyección de consumo que se va a tener en el futuro. Esta proyección es del 20 al 40. Aquí veamos este punto que es suministro secundario. Estos suministros secundarios, como se observan, es básicamente cuasi constante, permanente. Aquí están las reservas estratégicas, están todo lo que son el desmantelamiento de las ojivas nucleares que van entrando como combustible a los reactores. Estas son las restauraciones de las capacidades de estos yacimientos que están en producción. Estas son las minas que están en desarrollo. Actualmente hay minas en desarrollo. Estas son las minas que están planificadas. Poco a poco van creciendo. Estas son las minas prospectivas. Y acá tenemos en este cuadrillado rojo una demanda que todavía no está cubierta. Pues bien, acá en el país tenemos un gran depósito, varios pequeños depósitos de uranio Macusani, que están bajo la égida de Uranium Platón. Este uranio puede entrar en cualquiera de estos escenarios. Principalmente se podría poner como algo no específico, pero podría entrar también como una mina prospectiva. Obviamente, esto va a depender de la política de la empresa en función cómo va a poner su uranio, o cómo va a ofertar o transar la futura venta de su uranio en el mundo. Aquí tenemos la producción de uranio a nivel mundial. Este es en el último decenio, y vean ustedes que básicamente tiene pequeños saltos, pero la tendencia es siempre a un consumo mayor. En el 2020, por ejemplo, se consumieron 68.000, en el 19, 54, 53, y así
observamos. Pero ahora veamos quiénes son los máximos productores de uranio en el mundo. Está la República de Kazajstán en Asia, que representa el 42%, Canadá el 13%, Australia el 12%, Namibia el 10%, y básicamente estos países suman más del 75% de la producción de uranio en el mundo. O sea, todos los reactores en el mundo están abastecidos principalmente por Kazajstán, Canadá, Australia y Namibia. Estados Unidos, para el caso, es el que tiene más centrales nucleares, pero tiene una producción, bueno, no es cero, pero básicamente a esta escala de un dígito es 0.6, algo así, si mal no recuerdo. Produce 67 toneladas. Básicamente, esta producción no alcanza a cubrir toda la demanda que necesita para todos los reactores que tienen operación. Vimos de que este es el país que más reactores tiene en el mundo. Obviamente, todos estos... acá casi hay otra regla que conviene indicar. Todas las compañías de uranio, de productoras de energía nuclear, también son socios o participan en cierto grado como accionistas en las compañías en Kazajstán, Canadá, Australia, Namibia, etc. Entonces, de tal forma de que en este sentido aseguran el suministro para sus centrales. Como vemos, el mercado del uranio tiene sus particularidades. Pues bien, ahora veamos el efecto invernadero. Ya vimos el Acuerdo de París y vimos que efectivamente se está concentrando, se está incrementando el CO2 en la atmósfera. Fíjense, para tener un plano de referencia, cuando se inicia la era industrial en 1750, tendríamos 280 ppm de CO2 que se ha calculado, y para el 2015 ya se había medido 400 ppm. Esta es la producción en gigatoneladas de CO2 en el mundo desde el 1900 hasta el 2020. Perdón, un segundo, correcto. Acá tenemos la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis financiera y finalmente lo que es el efecto COVID, ¿no? Donde ha sido catastrófico. El año 2020 ha habido una gran pausa en el mundo. Pero veamos ahora qué dice el Acuerdo de París. Tomando como base el año 2005, se plantea que en el 2030 se tiene que debe haber una reducción al 50% y en el 2050 el 0%. Básicamente, como referencia, estamos tomando, grosso modo, una producción de 25 gigatons de CO2. Entonces, esto es para evitar que tengamos un mayor calentamiento. Actualmente sabemos que estamos entre 1 y 2 grados de calentamiento y ese es el producto de que el clima ha cambiado. Tenemos grandes huracanes, los incendios son globales en Norteamérica, en Australia, mismo en Europa. Entonces, este Acuerdo de París, que se vio amenazado durante el gobierno de Trump en Estados Unidos porque se salió del Acuerdo de París del calentamiento, esperamos ahora que con el presidente Biden, ya lo dijo, va a regresar y obviamente esto va a significar un alivio para el mundo. Pues bien, ¿cuál es el futuro? Como ya lo hemos visto en función al Acuerdo de París,
hay una necesidad de un cambio de matriz energética. ¿Esto qué significa? Significa reducir y o eliminar, obviamente va a ser difícil eliminar, pero se va a tener que hacer una gran reducción de las centrales térmicas. No olvidemos que ellos producen el 38% de energía eléctrica en el mundo. ¿Cuáles son las alternativas? Las energías renovables. Las energías renovables es una gran fuente de energía, pero tiene también algunos problemas. La energía eólica, en zonas donde hay pagos, no hay muchos vientos, no es muy rentable, y la energía solar en las noches tampoco funciona. La hidráulica en grandes periodos de sequía va a tener problemas, en tanto que la geotérmica y la nuclear no tienen parámetros de clima. Esa es una de las ventajas tanto de la energía geotérmica como la nuclear. Ellos van a poder producir energía eléctrica sin tener, vamos a decir, no son dependientes del clima, como lo es tanto las energías renovables como la hidráulica. Muy bien, ya dijimos que hay reactores en construcción en el mundo. Estos grandes reactores que se están construyendo son más o menos aproximadamente 1000 megawatts, poco más, un poco menos, y su tiempo de construcción varía, son mínimo 8 o 10 años a 15 años. Ese es el periodo de construcción desde que se toma la decisión de tener una central nuclear. Pero tenemos una tecnología, los SMR, son los reactores pequeños modulares. Son reactores de aproximadamente 100 megawatts, pueden ser obviamente de menos capacidad e inclusive más. Estos pequeños reactores tienen varias ventajas. Uno de ellos es de que evidentemente son más baratos, debido a que tampoco producen mucha energía. El tiempo de construcción es mucho menor. Ya no estamos hablando de 8 a 15 años, estamos hablando de 2 a 5, quizás un poco más de tiempo. Y se pueden ubicar fácilmente en los centros de necesidad energética. Y si la demanda crece, es fácil de construir otro módulo al costado. Aquí, por ejemplo, tenemos de que la Armada rusa en el 19 puso una nave de guerra, básicamente, no me acuerdo en qué puerto, y comenzó a suministrar energía eléctrica. Este año, tenemos el puerto de Pevek, que básicamente suministra energía eléctrica y calefacción al pueblo de Pevek, al puerto de Pevek. Este reactor está montado en un barco. Entonces, ya tenemos los reactores pequeños modulares que funcionan. En cuanto a la minería, tenemos actualmente, como hemos visto, todos esos grandes países, esos países que producen el 75% de uranio en el mundo, muchas de ellas tienen altas concentraciones de uranio. Por eso es de que son las que entran primero, lo cual es muy normal. También eso ha ocurrido en nuestra minería. Primero se explotan los yacimientos más ricos, y una vez que estos se van agotando, vamos bajando la categoría, vamos explotando yacimientos con valores menores en el elemento que se quiera explotar. Es igual acá, y otro parámetro son los bajos costos de operación. El que tiene más bajos de explotación es Kazajstán. Está en el orden de 17, 18 a 20 dólares la libra de U3O8. Y obviamente eso es por el sistema de extracción, porque es lixiviación in situ.
Por lo tanto, las minas que van a entrar en el futuro van a ser de menores leyes, pero eso sí, van a seguir siendo con bajos costos de operación, porque si no, tampoco van a ser rentables. Por último, veamos cómo es nuestro sistema nacional. Ya vimos nuestra matriz energética y también vimos los estadísticos. Para una población de más de 30 millones de habitantes, nuestro consumo es bien bajo, ya lo hemos visto, es de 1900 kilowatts-hora, y el PBI también relacionado con los vecinos, Colombia, Chile, por ejemplo, Argentina no tanto, sigue siendo bajo. Entonces tenemos, ¿esto qué significa? Calidad de vida a los peruanos. Nos falta energía y esto ya sabemos que nuestra economía es muy precaria, en el sentido de que nuestro trabajo es más que todo informal. Pero aquí se tiene, ya en el país hay una política energética. Tenemos que el MEN, en su política energética de 2010 al 2040, ya se pone la opción nuclear. Y esto está en el decreto 064 del 2010 de Energía y Minas, del 24 de diciembre del 2010. Y básicamente, ¿qué es lo que dice? Promover, en uno de los tantos articulados que tiene la ley, dice promover proyectos e inversiones para lograr la matriz energética diversificada en base a energías renovables, hidrocarburos, geotermal y nuclear, que garanticen la seguridad energética del país. Pues bien, ¿qué es lo que necesitamos? En nuestra matriz energética, obviamente, acá el gas natural está produciendo CO2. Necesitamos potenciar nuestras energías renovables, las centrales hidroeléctricas y, ¿por qué no?, la energía nuclear. Pongamos un par de ejemplos. Iquitos, por ejemplo, ahí se puede poner un pequeño un reactor modular. Sabemos que las interconexiones ahí serían muy largas y sobre todo muy costosas, porque tiene que atravesar toda una selva indómita, por lo cual esos costos también serían muy altos. Al poner una central modular nuclear en Iquitos, no solamente estaríamos dándole energía a Iquitos, sino inclusive a varios poblados, quizás 20, 50 y no sé, quizás un poco más de kilómetros. Entonces, esa sería una gran opción para ya ir pensando en poner estas mini centrales nucleares, estos centrales nucleares modulares. Otro ejemplo, asumamos que pronto van a entrar en producción 2, 3 proyectos, grandes proyectos mineros. Estos proyectos mineros van a necesitar energía para funcionar. Con la energía que tenemos, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Es comenzar, porque ellos van a tener prioridad, porque obviamente van a producir capital, producen capital y necesitan no paralizar sus actividades. Por lo tanto, ¿eso qué puede traducir? En la población civil vamos a tener racionamientos. Entonces, por lo tanto, es necesario ampliar nuestra matriz energética. Y allí puede ser uno de los tantos proyectos, si están cercanos sería mucho mejor. Por ejemplo, poner una mini central nuclear y básicamente se tendría resuelto el problema y podría dar inclusive energía adicional hacia los pueblos cercanos. Entonces, como vemos, nosotros ya podemos hacer una diversificación de nuestra... Tenemos una frontera hidroeléctrica todavía para poder explotar y las energías renovables que también tienen un gran horizonte. Dicho esto,
el Organismo Internacional de Energía Atómica ofrece asesoramiento para lo que se llama el NEPIO. ¿Qué es un NEPIO? El NEPIO son los programas para implementar y organizar nuevos programas de energía nuclear. Este NEPIO es básicamente una organización así transversal, como yo les explicaba el doctor Martí Corena, tener un germen primero que tendría, obviamente, podría ser el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ya atraviesa todo, va a ser, digamos, de un rango mucho mayor, y va a ser transversal, como decía el doctor Martí Corena ayer, donde va a entrar los sectores productivos, minería, agricultura, digamos, ahora vamos a tener trenes mayores, otras líneas eléctricas, o trenes eléctricos, perdón, más metros, entonces vamos a necesitar energía. Es aquí donde estos NEPIOS, este NEPIO puede entrar a funcionar y podría ser el germen principal del IPEN, y de allí pasar, probablemente el mismo CONCITEC podría tomarlo, o de repente crear un órgano central que dependa, igual que podría estar en Energía y Minas o la PCM, como lo implicaba ayer el doctor Martí Corena, y de esta forma hacer una diversificación de nuestra capacidad energética. Muy bien, señores, creo que falta esta lámina. Acá tenemos, como dijimos, estas son las centrales más antiguas de Francia, funcionaron más de 40 años. Digo funcionaron, esta es la central nuclear de Fessenheim. Funcionaron más de 40 años porque entraron el año pasado, una en abril y la otra en junio, si mal no recuerdo. Ya han sido paralizadas y actualmente están en un programa de desmantelamiento. Así es que estas dos centrales ya no funcionan más, actualmente estarán siendo desmanteladas. Muy bien, estimados colegas, amigos, se agradece vuestra atención y estoy atento a vuestras preguntas, de ser el caso. Muy gentiles. Muchísimas gracias, ingeniero Guido. Pues es muy importante, sí, tendremos en el futuro ya que trabajar cambiando las energías renovables, como el caso de uranio, porque en nuestro país lo tiene. Hay muchas preguntas, ingeniero. Por el tiempo nos está pidiendo que tengamos que hacerle llegar a través del chat, y usted mismo puede contestar a cada uno de nuestros participantes. Por favor, ingeniero, podría contestarlo en escrito a nuestros participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Éxitos en su gestión a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú.